Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acá nos reportamos desde Palenque, México. Si no vieron el video anterior, acabamos de ingresar a un nuevo país, pero estamos teniendo algunos problemas con Tutuca. También lo mencionamos en el video anterior, es que está perdiendo líquido de freno. Así que estamos viendo cómo poder solucionar provisoriamente el tema de que no pierda el líquido con un vecino muy buena onda para poder ir a buscar un mecánico lo más pronto que podamos. Recién ingresamos al país, así que no conocemos a ningún mecánico, pero bueno, por suerte este hombre vecino nos prestó una llave, nos prestó un gato para sacar la rueda. Muy amable. Explica qué es lo que pasa un poco a la gente, porque yo no entiendo mucho qué es lo que pasa. Lo que pasa es que acá adentro hay una válvula, está acá adentro atrás de esto, y que está fallando. No sé cómo falla, pero sé que está perdiendo líquido de freno por acá atrás y me moja toda la rueda, y eso es peligroso porque si nos quedamos sin líquido de frenos, obviamente nos vamos a quedar sin frenos y no queremos que pase eso. Así que estamos anulando esta rueda con el muchacho acá que me está ayudando. Mil gracias. Gracias, Antonio. Bueno, ya acá casi está todo solucionado. Lo único que queda es pisar el freno y revisar acá que no quede ninguna fuga de este líquido para que ya quede así como provisorio hasta que lo llevemos al mecánico. Nota, tenemos que comprar llaves. Tenemos tubos y demás, pero necesitamos llaves. Al día siguiente. Un nuevo día yendo al mecánico y no tuvimos mejor idea que venir por una bajada así. A probar los frenos. A probar los frenos, a ver si sirve el arreglo que hicimos ayer. Ay. Frena, mira. Bueno, dale. Me da miedo. Por lo menos frena. Que no se nos cruce nadie. Ahora, contale a la gente que estamos yendo a hacer ya el arreglo finalizado, digamos. Lo que hicimos ayer fue un arreglo provisorio para poder andar con el auto, pero ahora ya vamos a solucionar directamente el problema. Conseguimos un mecánico. ¿Quedó listo? Ya quedó listo, acá los muchachos nos repararon el auto, unos genios. A seguir ruta entonces. Ya estamos nomás listos para seguir, sí. La verdad que bastante rápido todo. Sí, por suerte sí. De nuevo, para probar los frenos agarramos una calle. Se ve que acá las calles son todas en subida, en bajada. Mira lo que hay. ¿Qué hay? ¡Miren esto, gente! Desde Chile no veíamos uno. Desde Chile que no vemos 4K. Un hermano dorado de Tutuca. Sí, sabemos que en México hay 4K. Qué loco, qué raro ver uno. ¿Qué fue lo que le hicieron bien al auto? Contar a la gente que yo no entiendo nada. Bueno. Le cambiaron el cilindro de freno de la rueda trasera, que era lo que se había pinchado. Se había roto los, vamos a llamarle los O-ring, que decimos en Argentina, que son esas gomitas para que no se filtre el aceite y demás. Pero no se cambia esa gomita, se cambia la pieza completa, así que eso fue lo que tuvimos que cambiar. Bueno, nos acabamos de bajar al súper y estoy viendo un montón de cosas porque estamos en época de Día de Muertos y creo que esto puede ser algo que les puede interesar porque a mí me está gustando un montón. Si se preguntan qué es lo que venden en un supermercado para esta época en México, por ejemplo, acá tenemos Bacardi, miren. Y hay un montón de cosas más, unos comestibles así con huesitos de la marca Marinela. Acá tenemos, esto sí que no sé qué es, creo que son velas. Todas estas velas también, como vasos, que después te queda el vaso. La verdad que están muy hermosas. Obviamente tenemos todo lo que es Navidad ya en esta época del año. Y miren lo que tenemos acá, un montón de trajes así también para chicos. Los venden en el supermercado. Toallas de... Ahí esto lo estoy viendo recién ahora. ¿Son toallas o no sé qué son? Pero miren, de coco. Son alfombras, gente. No, qué hermoso poder estar acá, la verdad, en esta época del año. Los platos de Jack. Todo bien al estilo de Halloween y todo bien al estilo de Día de Muertos. Miren, acá tenemos este bowl así. Esto para poner snacks. Esto ya es más de Halloween, pero hay un montón de cosas que son bien específicas del Día de Muertos, porque son las famosas calaveras mexicanas. Miren, acá tenemos manzanas que dice Día de Muertos y vienen así en este packaging, que no sé si hay algún postre, alguna tradición acá en México que
se use con este tipo de manzanas. También tenemos acá un stand con las famosas calabazas. Miren estas macetas con flores naranjas, todo naranja se ve por acá. Calabazas, esto sí que no sé qué es, parece una especie de panela, pero dice pinolillo granel, debe ser algo típico de acá, de esta época. Y acá también tenemos canela, no sé para qué se usa, tenemos que investigar un montón de cosas. Miren, acá tenemos unas donas con forma de telaraña y la araña con la Oreo. ¡Ay, Dios, qué rico! Tenemos el famoso postre que es de pan de muertos. Este sale 144 pesos mexicanos. Miren, hay un montón. Seguramente hay más típicos. Acá estamos en un supermercado. Ya vamos a estar recorriendo más, así que si no estás suscrito al canal, les recomendamos que se vayan suscribiendo. Estamos en Palenque todavía y nos hemos encontrado sin querer doblando como toda una zona de bares. Esta parte de noche debe ser re linda. No es la parte del centro principal, sino que parece como algo más... ¿Cuál sería la palabra? No sé, como algo, una parte más turística, digamos, llamarle así. Nos hace acordar a cuando estuvimos en Provenza, en Medellín. Sí. Que es un barrio así como muy verde. Top. Sí, como un estilo muy top, así, igual. Muy buenos días. En el día de hoy nos estamos trasladando desde Palenque a San Cristóbal de las Casas y tenemos una ruta bastante larga. Recién salimos a la carretera, a la ruta hace un ratito y no sabemos por qué el auto está fallando, está haciendo un ruido muy raro. Lo que pasa es que tenemos unos cuantos kilómetros hasta el siguiente pueblo, que es, si no me equivoco, es Ocosingo, algo así. No podemos parar acá en la ruta, no hay muchos lugares y no vamos a solucionar nada, así que vamos a tratar de ir así, llegar al pueblo y ver si hay algún mecánico, o si no, también ya tenemos mecánico en San Cristóbal de las Casas. Antes lo de los frenos, ahora esto. La verdad que no estamos ligando últimamente. Demasiado tuvimos sin que se rompa el auto. Es la primera vez que le pasa algo al auto en todo el viaje. Demasiado, como dice Facu, hasta México, desde Argentina hasta México sin ningún problema. Finalmente, después de un largo día de ruta, la verdad que en un momento nos estábamos asustando porque se nos estaba haciendo como de noche, ya son más de las 5 de la tarde y veíamos que se oscurecía y nos dijeron, obviamente, por precaución acá en México no hay que viajar de noche. En todos los países en realidad. Sí, en todos los países siempre se recomienda y nosotros no viajamos de noche nunca. Pero por suerte ya estamos llegando a San Cristóbal de las Casas después de un día bastante largo. Acá está súper fresco, ha llovido parece. Sí, helado, Facu se puso una media. Lo que les quería decir era que el auto sigue haciendo ruido, así que vamos a tener que buscar un mecánico acá, que ya lo tenemos contactado, para ver si nos soluciona y que no se vaya a querer agravar más la situación del auto. Miren lo hermosa que es San Cristóbal de noche, la verdad estamos impresionados. Y llegando a ver si alguien reconoce con quién nos venimos a encontrar. Hola, ¿cómo andan? Buenas. Estoy mirando a Facu que se dejó los bigotes. Se dejó los bigotes porque está en México. Claro, Ya está comiendo, Facu. Acá tenemos Hola, ¿qué amigos tal? mexicanos. Alfredo, Sí, mucho gusto. un gusto. Alfredo y Angélica. Miren, la naranja está hecha un lujo con visitas mexicanas. Facu ya está comiendo, como dije recién. Come Facundo. Y acá tenemos a Mariela. Acá estamos haciendo un cafecito. No, pero esto es un lujo. Yo fui a buscar la cámara porque digo, recién llegamos, nos están esperando. Acá adentro está calentito. Mirá lo que es la mesa. Estamos con amigos. Mirá los amigos lo que trajeron. Miren lo que trajeron. Tenemos el famoso pan de muerto mexicano, café, queso. Pasale a, No, ojo, de acá está yo no me caliente, muevo que más. agarre de acá. Acá nos quedamos, Mari. Sí, de México no nos vamos. ¿Qué tal el pan de muerto, Lalo? Muy bueno el pan de muerto, la verdad que excelente. Y mire cómo los mexicanos lo mojan en café Ajá. y lo... Toma, Lalo. A ver, vos. Café así. No, agarrá la taza. Lalo sigue siendo muy Yo Lalo. voy a hacer a lo mexicano, a lo mexicano. A ver, Lalo.
Es chingón. Bien chingón. Bien chingón. Bien chingón, bien Güey, chingón. esto está güey. Es la neta. Es la neta. Y seguimos nomás con las reparaciones del auto. Hoy en un nuevo día nos estamos yendo para Tuxtla, que nos recomendaron un mecánico. Tuxtla es la capital del estado de Chiapas, pero por suerte estamos yendo más que acompañados. Lalo y Mariela de la Naranja nos están escoltando acá adelante por las dudas que, no sé, Dios quiera que no, pero vamos ahí con precauciones con el auto. Sí, el auto sigue haciendo el mismo ruido que ya les mostramos. Nada, bueno, esperemos solucionarlo. Nos dieron algunas pistas de qué es lo que puede ser, que es un tensor de una correa. Vamos a ver, esperemos llegar al mecánico porque yo no sé. Lo que sí, este tramo de la ruta no se ve nada, está lleno de neblina. No sé si es así todos los días o hoy particularmente que está lloviendo. Debe ser cosa de todos los días porque San Cristóbal estaba como a 2400 metros, una cosa así. Pero lo bueno que tiene, si bien el tema de la neblina es complicado, las rutas están en muy buen estado, eso hay que reconocerlo. Primer peaje en México. No sé cuánto sale este, pero nos han dicho que acá hay un montón y que son bastante caros, ¿no? Está caro. ¿De qué te reís? Porque ya saqué uno de 50 y sale 100. Sí, nos han dicho que son bastante caros, algunos, y que hay muchos peajes que nos podemos encontrar. En esta ruta puntualmente creo que hay uno solo, pero después depende de la ruta que agarremos, hay más. Hola, buenas. ¿100? Alfredo, el hombre mexicano que conocimos, nos dijo que uno puede llegar a gastar, no sé, hasta $500 en peaje para cruzar un tramo bastante largo del país. Por ejemplo, desde el DF a Monterrey. Ejemplo, no sé, un tramo bien largo. Un montón. Y una primera deducción que he hecho acá en las rutas, los mexicanos me sabrán decir si es así o no, lo aprendí a las malas. Es que yo iba por mi carril en la autopista, porque es la primera vez que agarramos una autopista de estas, y todos los autos que me pasaban me cerraban, y después empiezo a ver por el espejo que los que vienen atrás se tiran a la orilla. Y es como que te tenés que ir tirando a las orillas porque si no te cierran. Y el de frente también parece como que se te viene encima. Tenés que ir abriéndote sí o sí, no te queda otra opción. Acá estamos en el taller de Helio que nos lo han recomendado los viajeros y apenas encendió el motor se dio cuenta que era algo... ¿Cómo era? La bomba de agua lo que se le rompió acá. Él sabe bien, apenas lo pusimos en marcha ya se dio cuenta, está por acá atrás, así que hay que cambiarle la bomba de agua. Fue lo que se rompió. Que menos mal que no se nos rompió la ruta porque nos hubiéramos quedado sin agua y hubiera sido peor. Mientras esperamos que el K siga en reposo, en estos momentos Alfredo nos trajo a Berriazábal a conocer un poco lo que es acá, un poco la tradición y el mercado local, estoy viendo. Vamos a probar unas famosas empanadas que son de maíz. Sí, por acá nos vamos a sentar. ¿Alguna vez pensaste que ibas a desayunar con empanadas? No son empanadas argentinas, ¿eh? No. Son empanadas mexicanas. Mira que desayuno, ¿no? Mira lo que es esto. Podría ser tranquilamente un almuerzo, ¿no? No pica. ¿Ustedes están pensando en desayunar con picante? ¿Tiene picante, Alfredo? Este es picante, muy picante, pero muy picante. ¿Y a usted le gusta el picante a la mañana? ¿No le hace mal? Muchísimo, no. A mí tampoco me hace mal. Están locos. Nos acaban de traer pozol. Miren cómo lo sirven acá. Tan diferente al que lo tomamos en el video anterior, si no lo vieron. Cuando entramos a México, en Palenque probamos pozol, pero este es muy distinto. Parece típico, ¿eh? Este parece más típico, sí. A ver. Está riquísimo. Es una bebida a base de maíz y chocolate. Y canela me dicta Alfredo. Y aparte servido así en este, es como una calabaza, está buenísimo.
Mira, la bebida del pozol, la gente que trabaja en el campo y también los que no trabajan, la gente obrera, trabajadora y pues de todas las clases sociales y todo, pero principalmente la gente del campo lleva su pozol al campo para que rinda y pueda terminar la jornada sin hambre, que hace que tengas energía todo el día y te mantenga lleno. Es ancestral. Y acá nos trajeron para probar porque dijeron, están probando un pozol que no es el típico. ¿Cuál es el típico? El de cacahuate. Acá le dicen cacahuate al maní y la verdad que este está mucho mejor. Sí, sí. ¿Sí? ¿Más rico? Acá capaz que en México, ojo, se divide la gente entre los que prefieren pozol de cacahuate y los que prefieren el pozol de cacao. Exacto. A ver, yo ¿Cuál no es lo probé. mejor? Para mí este. Yo lo voy a probar. La verdad que hemos comido delicioso y bueno, ahora vamos a salir a caminar un poquito. Sí, nos llevamos el pozol. Y miren lo que nos encontramos acá, qué belleza. Qué hermosa tradición que tienen acá en México. Estamos en fechas de Días de Muertos. La verdad que es increíble estar acá. Creo que es un sueño de todo el mundo venir a pasar estas fiestas en México. Recién nos acaba de avisar Helio que ya está listo el auto. Acá estamos con Alfredo que nos está llevando. Estos días nos llevó para todos lados. Acá en Tuxtla, acá atrás viene Sofi. Acá Si está. no fuera por Alfredo que nos lleva y nos trae a todos lados, una mención especial. Comenten gracias Alfredo. Sí, ahí abajo en los comentarios nos ponen gracias Alfredo porque la verdad Se portó de 10. de 10. Y bueno, recién nos avisa que está el auto, así que allá estamos yendo. Miren lo que le queríamos mostrar. Acá, como sabemos, son muy típicos estos autos que le dicen los bochos acá. Y miren, este es un taller de bochos y de combis. Así que hay acá, allá hay otro. Adentro hay una combi allá hay otro bocho. Nada, es tremendo. Y acá tenemos el nuestro, mirá. Acá tenemos listo a Tutuca, miren cómo lo han dejado. Lo han dejado impecable, le han hecho una lavada de cara tremenda. Ya dice que está todo listo por acá, ya está todo probado, así que bueno, queda salir a la ruta nomás. Miren, acá Leo nos trajo la pieza, esta era la bomba que se rompió y bueno, este era un ruidito que hacía, él me mostró recién. No sé si lo voy a poder hacer. No se va a escuchar en la cámara, pero bueno, esto era lo que nos traía preocupados. Ya por suerte está todo ok. Hola, ¿qué tal? Saludos. El servicio Volkswagen Helio. Estamos rodando nuevamente en Tutuca por México. Ahí lo dice el cartel, vino justo. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con nuestros amigos Lalo y Mariela. Sí. Ahí nos Tutuca con... Nos está esperando con Sofi. mate. Sí, vamos a tomar unos mates ahora. Ahora sí. A festejar, que Tutuca está 0 kilómetros. 0 Está- kilómetros. Ya está para Alaska. Sí, así es. Acá vamos a dormir hoy también al lado de Lalo y Mariela, acompañados de lujo. Tiraremos los asientos para atrás. Tomar unos mates. Sí, nos acomodaremos esta noche. Ya lo hemos hecho otra vez, no es algo que desconozcamos. Miren, les voy a hacer el van tour. Muchos dirán que, chicos, ¿por qué duermen arriba del auto? La verdad que nosotros estamos felices acá y tenemos a Lalo y Mariela al lado nuestro, así que estamos más que contentos. Tapamos el vidrio, estiramos los asientos y pusimos todas las valijas bien contra allá. Estas son las bolsas de dormir que las podemos llegar a usar, pero la verdad que están más para almohada porque no hace nada de frío. Y estiramos el asiento completo. Acá tenemos los cajones de la comida que también sirven para apoyar cuando uno se estira. De este lado va Facu, de este lado voy yo. No es para todos los días, pero para unas noches, para nosotros 10. Y hemos pasado la noche acá en el estacionamiento del Walmart con los chicos de la Naranja Rodante. Y bueno, ya estamos levantando campamento. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora antes de salir viaje? Para que nadie nos diga de México que todavía no tenemos la banderita y nos toquen bocina en la ruta, Sí. vamos a pegarle la banderita de México. 2 dedos, medida. Ya tenemos las medidas controladas. De vuelta. Ya quedó pegada la banderita, ahora nos vamos para el estado de Oaxaca para pasar todo lo que es el Día de Muertos. Así que si no estás suscrito al canal, yo que vos activo la campanita porque si vienen videazos súper emocionantes. Así es. Gente, los queremos un montón y nos vemos en el próximo video. Acá también tenemos, miren, gatitos de chocolate. Como un huevo de Pascua, digamos, sería, ¿no? Algo así. Y miren todas estas. Estas deben ser como velas, supongo. Creo que es chocolate. Ah, chocolate. Sí, dice chocolate 60 gramos.